¿Qué dice la palabra de Dios sobre el purgatorio? ¿Es correcta esta doctrina? ¿Hay algún lugar intermedio después de la muerte? ¿Es bíblico orar por los muertos? Hoy lo veremos aquí en este video. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Quédate hasta el final, que va a estar muy interesante. Bienvenidos, ya comenzamos. Tanto como católicos o cristianos protestantes, estamos de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero los católicos hacen lo contrario respecto a lo que la Biblia enseña. Que la salvación es por gracia. Y nadie puede salvarse por sus obras o por cuán buena era una persona. Cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó, y lo aceptamos en nuestros corazones, automáticamente nacemos de nuevo y tenemos acceso a la vida eterna. Porque hay una doctrina católica que contradice radicalmente la base y el fundamento del Evangelio. Me refiero a la enseñanza del purgatorio. Y si eres católico, es posible que hayas oído hablar de esto. Por favor, permíteme 5 minutos de tu valioso tiempo, porque estás a punto de aprender una gran verdad bíblica y que estoy seguro abrirá tus ojos espirituales. La Iglesia Católica enseña en el Catecismo número 1030 o 1030 de la siguiente manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación para obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esta es la base doctrinal para esta enseñanza católica. Pero hay un gran problema con esta doctrina. Es que dice que las personas salvas, aunque tienen a Jesús en sus corazones, todavía son impuras e imperfectas, y que por lo tanto necesitan después de la muerte obtener una santificación final para entrar en el cielo. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, enseña lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, la palabra del Señor dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Solo este versículo derriba completamente la doctrina del purgatorio. Cuando alguien apenas acepta a Cristo por fe, la persona queda 100% purificada, perfecta y lista ante los ojos de Dios para ir al cielo instantáneamente, incluso si muriera en ese momento. También en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 12, dice la palabra del Señor: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo repito, como dice el Señor, y nunca más, oye esto, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O como dice en el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y se olvida del pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y continúa el versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mal todos nuestros pecados. Así que cuando morimos, y si somos salvos, no hay cuenta pendiente. Estimado amigo, cuando aceptamos a Jesús, estamos hechos perfectos y Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Y por medio de Él vamos directo al cielo y no a un lugar a esperar no sé qué. Si necesitáramos otra santificación después de muerto, pregunto, ¿qué efectividad tendría el sacrificio de Jesús? Que es por fe, porque el purgatorio, según el catolicismo, es una especie de expiación final, por la cual, para que avance rápidamente el proceso de salvación y de ir al cielo, alguien aquí en la tierra tiene que contribuir y acelerar el proceso de que el difunto llegue al cielo. Pero eso va en contra de la Biblia.
porque el sacrificio de Jesús es suficiente para garantizar la vida eterna y no tener que morir preocupados de que algún familiar tenga la amabilidad de interceder por nosotros y hacer una misa, como lo enseña la Iglesia Católica. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos enseña que apenas creemos por la fe, tenemos automáticamente paz con Dios y todas nuestras deudas han sido borradas y perdonadas. Cuando fallecemos y pequemos contra el Señor, tal vez ante 1 año o 2 años o un día después de haber recibido a Cristo, el Señor nos muestra su amor aquí en la tierra y nos da la oportunidad, claro, para no pecar deliberadamente. Y nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, tenemos la confianza de pedirle perdón y su sangre nos purifica nuevamente por completo. Por lo tanto, podemos decir que es totalmente antibíblico que haya un lugar intermedio llamado purgatorio necesario para que las almas de los muertos sean purificadas. Una vez la persona muere, nada más pueden hacer los familiares aquí en la tierra para cambiar o alterar su destino eterno. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el purgatorio. Así no dice, ¿verdad? Absolutamente no, porque la palabra del Señor dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, no el purgatorio, el juicio. El apóstol Pablo dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8: preferiría morir y estar ausente del cuerpo para estar con Cristo. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que cuando un cristiano muere, automáticamente va al cielo a estar en la presencia del Señor y no a un purgatorio. Por otro lado, si alguien murió manchado por el pecado sin haber nacido de nuevo, la persona va inmediatamente al infierno sin oportunidad de salvarse, lamentablemente. Me da mucho dolor y me entristece muchísimo ver que cuando muere una celebridad pública, un cantante, un artista, etc., se reúnen los curas católicos junto con los familiares del difunto, con una misa, orando por el alma del fallecido. Sin temor alguno, mandan a la persona para el cielo. Cuando tal vez esta persona muy probablemente fue un confeso pecador, sucio y promiscuo toda su vida, o murió con una sobredosis, o se suicidó. Pero los maestros católicos, para apoyar esta falsa doctrina, usan el pasaje que cuando Cristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 26, de cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Y esta frase del pasaje, los católicos la usan para aprobar supuestamente un tal purgatorio. Pero en este pasaje, Jesús simplemente estaba usando lo que sucedía comúnmente en la ley de Israel cuando alguien era llevado preso, para hablar de la importancia de no deber nada a Dios. Pero este versículo es ineficaz para comprobar la doctrina del purgatorio. Cuando aceptamos a Jesús, no nos vamos a la eternidad con deuda alguna. Repito, nos vamos a la eternidad sin deuda por las cuales pagar, ya que Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa y toda nuestra deuda. Nunca en la Biblia se ve a un apóstol o a los hermanos cristianos comunes orando por el alma de un muerto, ni haciendo una misa por su alma. Querido amigo, querida amiga, que ves este video, la doctrina del purgatorio no tiene base bíblica.
El catolicismo, tristemente, solo tomó 2 o 3 versículos y algunos pasajes de los libros apócrifos en los que hay doctrina que va en contra del mensaje universal y central de la Biblia, manifestando así que no fueron inspirados por Dios, porque la Biblia no se contradice y ellos usan esto para crear una enseñanza tan falsa y peligrosa como esta. El supuesto purgatorio contradice y anula completamente el sacrificio de Cristo y es tan peligroso que enseña a millones de personas que vivan su vida lejos de Dios con la excusa de que un día se bautizaron cuando eran bebés en la iglesia católica y de que al morir sus familiares le sacarán del purgatorio. Amigo católico, por favor, no base tu fe en el catolicismo de la iglesia católica. Mejor lee la Biblia diariamente, porque ella, la palabra de Dios, es la que tiene la verdad absoluta. La única oportunidad para ser salvo en la tierra es ahora, es personal y es a través de la fe en Jesucristo. Una vez tú partas hacia la eternidad, nada pueden hacerlos vivos aquí en la tierra por tu alma. Tú tienes la oportunidad de salvarte ahora que estás vivo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, que mientras se dice hoy, no endurezcamos el corazón al escuchar su voz. La oportunidad para salvarte es aquí ahora. La puerta de la salvación está abierta para ti si aceptas a Jesús en tu corazón y abres el corazón lindo para que el Señor lo transforme. Como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O como dice el Señor en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y bueno, mis estimados amigos y mis amados hermanos en la fe, finalizando este video, me gustaría que nos dejaras tu opinión acerca de este tema. Tal vez puedas aportar algún versículo para seguir discutiendo este tema. Y recuerda compartir el video con tus familiares y amigos cercanos. Y déjanos un fuerte like si te gustó el video. Nos vemos en el siguiente video. Si el Señor no ha venido por su iglesia o si no hemos partido con el Señor. Soy tu amigo y hermano en Cristo, Joel García. Y este fue otro video en el canal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos.